¿Qué tal? Muy buenos días en este miércoles 9 de julio. Muchas gracias por quedarse a acompañarme esta aún mañana de miércoles que amaneció bastante fresco aquí en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar sobre un fenómeno en los medios, en la política estadounidense, particularmente en la política de la Gran Manzana, allá de Nueva York. Hablo de Zohran Mamdani, el que es el candidato del Partido Demócrata para las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, que se renovará el próximo mes de noviembre. Un joven de 33 años, nacido en Uganda, pero proveniente de una familia de nacionalidad hindú, de allá de la India, que pasó un tiempo en Sudáfrica, en la Sudáfrica del apartheid, y que pisó a los 7 años Estados Unidos, Nueva York precisamente. En 2018 obtiene su ciudadanía como estadounidense, y en los últimos meses prácticamente pasó de ser un asambleísta del Congreso Estatal de Nueva York con un conocimiento en el electorado, de acuerdo con las encuestas, del 1%, a derrotar a Andrew Cuomo, el exgobernador de Nueva York, acusado de conducta sexual inapropiada. 11 mujeres lo denuncian de eso. Se le impone a él, aún con todo el respaldo de las estructuras del Partido Demócrata, con inversionistas como Michael Bloomberg. Zohran Mamdani se impone, y sobre él es quien hablaremos en este close-up. Vamos a un corte y regresamos. Yo soy la peor pesadilla de Donald Trump, fue lo que dijo Zohran Mamdani durante el último debate de candidatos de las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York. De hecho, para muchos, el ascenso de este joven musulmán, nacido en Uganda, de una familia hindú, migrante, con todos estos elementos, representa precisamente todo lo contrario a lo que implica Donald Trump, un joven socialdemócrata que obtuvo y que ganó la alcaldía de Nueva York principalmente por todo este respaldo que tuvo de la DSA, que es los Socialdemócratas de América, una de las organizaciones, un grupo civil, una organización social a la que él pertenece, que le dotó, que le brindó toda la estructura necesaria para, mediante voluntarios, para trazarse y cumplir el objetivo de ir casa por casa. Tocaron la puerta, según ellos, de más de 1 millón de neoyorquinos para ir y plantear cada una de sus propuestas. Y también un joven que, a diferencia de Andrew Cuomo, que ahí prácticamente realizó su campaña a través de ciertos mítines, llamadas telefónicas y demás, Zohran Mamdani fue reconocido precisamente por este cambio de frescura, ir cada casa tocando los hogares de los neoyorquinos, y particularmente por esta agenda que ha sido tildada, que ha llevado a ser calificado por Trump como comunista, básicamente atender las necesidades de los neoyorquinos, como es el tener pues básicamente una vida más barata, una vida más asequible, congelar los precios de las rentas, llevar supermercados a las zonas más pobres, guarderías gratuitas alrededor de la ciudad, transporte rápido y eficiente. Es así que lo dejo con este primer close-up en el que tratamos de plantear cómo es el ascenso de este joven, pero particularmente cómo ha sido interpretado como una amenaza por parte de los republicanos e incluso de los demócratas, que no les gusta estar tan a la izquierda, y se ha abierto el debate si Zohran Mamdani podrá jalarlos hacia la izquierda o él será jalado hacia el centro por el Partido Demócrata. Vamos a este primer close-up y regresamos.
Un socialdemócrata en la mira de Trump. Zohran Mamdani se ha vuelto todo un fenómeno político y también todo un fenómeno público. Se trata de un joven de 33 años, nacido en Uganda, pero cuyas raíces son de India. Sus padres son de la India, hindúes. Y él llegó a Estados Unidos a los 7 años de edad y obtuvo la nacionalidad estadounidense en 2018. De hecho, antes de llegar a los Estados Unidos también pasó un tiempo en Sudáfrica y de ahí ya es cuando viaja hacia Estados Unidos, en donde ha estado prácticamente la mayoría de su vida. Pasó de ser un personaje básicamente desconocido, un asambleísta del Congreso de Nueva York que tenía un nivel de conocimiento hace unos meses del 1%, a ser el ganador de las internas del Partido Demócrata, imponiéndose a políticos, principalmente imponiéndose sobre Andrew Cuomo, este exgobernador de Nueva York, ampliamente conocido, un símbolo dentro de esa ciudad, que enfrenta serios cuestionamientos de acoso sexual. 11 mujeres lo han denunciado por conducirse inapropiadamente hacia ellas. Precisamente eso es lo que le ha costado en la imagen a Cuomo, un personaje que llevó la legalización de los matrimonios igualitarios a Nueva York y que hoy hace unos días fue derrotado por Zohran Mamdani, por este joven musulmán prácticamente desconocido. Lo derrota en las primarias demócratas y contenderá en noviembre próximo contra Cuomo, que ahora se ha lanzado por la vía independiente, pero también contra el actual alcalde de Nueva York, Adams, que enfrenta también señalamientos de corrupción y de una mala gestión, por lo mismo que lo ha llevado a contender por la vía independiente. Ni siquiera se sumó a este proceso interno del Partido Demócrata, siendo consciente de todos los señalamientos que hay en su contra. Mamdani se asume a sí mismo como socialdemócrata. De hecho, ha obtenido el respaldo de otros políticos que abrazan esta corriente. El más conocido es el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders. Recuerden que hay un close-up donde pueden conocer más sobre él. Y también la representante Alexandria Ocasio-Cortez, de quien también preparamos una pieza similar. Lo cierto es que en su victoria las primarias demócratas ha generado, todo este fenómeno por la movilización que tuvo, por el interés que ha generado, sobre todo y particularmente en la clase media. Antes, durante y después de la campaña, uno de los temas que han impulsado a Zohran Mamdani, que le han generado toda esta apertura, son sus posicionamientos sobre la crisis de asequibilidad que enfrentan los neoyorquinos. Trae propuestas como congelar las rentas, los precios, prácticamente vivir en la Gran Manzana se ha vuelto insostenible, se han vuelto los precios demasiado altos, y él lo que busca es congelar las rentas. También ha estado hablando de brindar un transporte público gratuito, eficiente, a llevar guarderías, establecer guarderías a lo largo de la ciudad, aumentar el salario mínimo, crear mercados en las zonas donde no hay. Es decir, él lo que ha estado buscando atender es, ante todas las carencias que existen en la vida del neoyorquino común, generar toda una infraestructura y programas que atiendan a nivel general a los neoyorquinos. ¿Cómo hacerlo? Eso es lo que ha generado críticas. Él ha puesto sobre la mesa esta cuestión de gravar con un 2% a todos los neoyorquinos que ganen más de $1 millón al año. Evidentemente, para pasar esta medida va a tener que contar con el apoyo del Congreso estatal y así como de la gobernadora, lo cual ha generado sobre todo opiniones que ven con mesura estos planteamientos al no depender del todo de él, sino también de otros tipos de voluntades políticas. A lo largo de la campaña, también Zohran Mamdani ha destacado su identidad como inmigrante musulmán de ascendencia sudasiática, un factor que ha sido empleado evidentemente por los republicanos, la derecha y sus críticos para cuestionarlo
incluso tildándolo de que es ilegal, de que es comunista, hasta posicionamientos extremistas que lo llaman terrorista. Ya sabemos, la otredad o el otro visto en Estados Unidos por algunos sectores siempre genera y despierta los peores sentimientos racistas, clasistas y de odio. A eso se suma que Mamdani no ha rehusado el criticar el genocidio en Gaza, cuestionado el papel del Estado israelí en esta masacre de palestinos, lo cual ha llevado a ciertos grupos a revivir videos de Mamdan Sorani de más joven con estas posturas pro-palestinas que ellos han tergiversado y haciéndolas pasar como posturas antisemitas, cuando más bien él lo que critica es el sionismo que está detrás de esta masacre, de esta matanza de palestinos, simple y sencillamente por el hecho de existir, ¿no? Más allá de las críticas políticas, Mamdani también ha enfrentado toda una avalancha de ataques islamofóbicos y preguntas infundadas sobre el estatus de su ciudadanía, incluyendo las del representante republicano por Tennessee, por poner un ejemplo, Andrew Ogles, quien se refirió a Mamdani como el pequeño Mahoma y exigió su deportación e incluso solicitó al Departamento de Justicia que lo investigara. Reitero, cuando existe o surge un personaje que no es blanco, que no es un estadounidense de tercera o cuarta generación, inmediatamente en ciertos sectores de allá de Estados Unidos lo que se despierta son todos estos pensamientos racistas y de odio. De hecho, no es la única ofensiva que ha tenido que enfrentar Mamdani. La senadora demócrata Kirsten Gillibrand afirmó en un programa de radio neoyorquino que los neoyorquinos judíos con los que habló estaban alarmados por las declaraciones públicas de Mamdani y que Mamdani debería denunciar la frase globalizar la intifada. Intifada entendiéndola desde un concepto que obviamente así no lo comprenden allá en Estados Unidos, como este acto de resistencia ante el genocidio que existe allá en Medio Oriente contra los palestinos. No obstante, el principal ataque que ha enfrentado Zohran Mamdani desde que obtuvo la candidatura a la alcaldía de Nueva York ha provenido del mismo Donald Trump, un ciudadano estadounidense nacido en Nueva York, hijo estadounidense de tercera generación. Su familia, como ya lo hemos dicho en otro close-up, proviene de hecho de Alemania. No eran los Trump, eran los Trump. Y ahorita ya ellos, a partir de su abuelo que llega a Estados Unidos, precisamente a Nueva York, se cambia el apellido Trump por Trump, pues él ha sido precisamente la antítesis, es todo lo contrario a lo que representa Mamdani, y de él ha provenido la mayoría de los ataques, o los ataques más certeros, o de los que ha dado cuenta la prensa estadounidense. Trump lo que ha dicho básicamente es que si Mamdani cumple, en caso de ganar la alcaldía de Nueva York, cumple su promesa de impedir o de bloquear los arrestos de las autoridades migratorias allá en esta ciudad, en la Gran Manzana, lo que se va a hacer acreedor es a que sea detenido por las autoridades federales. Fue durante una visita a un centro de detención temporal para migrantes allá en Florida donde Trump afirmó, y lo leo textual: miren, no necesitamos un comunista en este país, pero si lo tenemos lo vigilaré con mucho cuidado en nombre de la nación. Mamdani emitió en respuesta un comunicado a estos comentarios del presidente, en los que incluyó la cuestión de ser detenido y lo que calificó de migrante ilegal, así lo llama Trump. Dijo que pues prácticamente lo que está haciendo Trump es atacar sin fundamento y atacar a la democracia, e incluso llamó todas estas frases, estas agresiones, como una táctica intimidatoria en su contra. Ciertamente Mamdani es señalado por Trump, por medios de derecha como Fox News, por ejemplo, por llamar uno de los más populares, como un comunista, así lo llaman, particularmente porque ha
optado por todas estas medidas que les hemos reseñado, que están destinadas a aliviar el alto costo de vida que tienen que enfrentar los estadounidenses. Textualmente, el propio Mamdani dijo en una entrevista con la NBC: cuando hablamos de mi política, me considero socialista demócrata, inspirado en gran medida por las palabras del doctor Martin Luther King de hace décadas, quien dijo: llámelo democracia o llámelo socialismo democrático, tiene que haber una mejor distribución de la riqueza para todos los hijos de Dios en este país. Fue lo que reseñó en esta entrevista Mamdani. A eso se suma que él es parte de este movimiento socialistas demócratas de América, la DSA o la DSA, que es una organización que fue clave en la plataforma electoral de Mamdani. El grupo se describe a sí mismo como la organización socialista más grande de Estados Unidos y sostiene que el capitalismo debe ser reemplazado por el socialismo demócrata, un sistema donde la gente común tenga voz real en nuestros lugares de trabajo, vecindarios y sociedad. La DSA o los socialistas demócratas de América también buscan diferenciarse, particularmente, y en esto son muy insistentes, del socialismo asociado con el autoritarismo. Es lo que reseña, por ejemplo, The Washington Post, al afirmar que su visión va más allá de la socialdemocracia histórica y deja atrás las divisiones autoritarias del socialismo en el olvido. Esto ha llevado, como señala el Post, a los críticos republicanos, incluido el presidente Donald Trump, a intentar confundir las opiniones políticas de Mamdani con comunismo. También han intentado asociar a los defensores de las ideas socialistas dentro del Partido Demócrata con países como Venezuela, Cuba. Ya sabemos discurso de Estados Unidos de siempre ver, por ejemplo, en Venezuela o Cuba lo peor de las tiranías, las amenazas latentes, constantes hacia Estados Unidos, cuando Estados Unidos no habla del papel que ha tenido históricamente en Latinoamérica, un papel que siempre es importante recordar, de intervención, de quitar o de derrocar a gobiernos legítimamente electos, de respaldar a gobiernos dictatoriales como fueron el de Augusto Pinochet en Chile, por poner un ejemplo, donde está demostrado el papel que tuvo ahí Kissinger y la CIA. Sobre eso evidentemente no habla Estados Unidos, pero sí genera dentro de Estados Unidos todo este temor de que cuadros como el de Zohran Mamdani empiecen a emerger poco a poco dentro de la política estadounidense. De hecho, muchos demócratas prominentes también rechazan esta idea de socialistas. El propio Joe Biden se ha referido a él como un candidato capitalista, que esto es una de las críticas importantes que ha existido contra el Partido Demócrata, que aun cuando se asuman de izquierda son más son centro derecha, si se le quiere ver. E incluso la senadora Elizabeth Warren ha abogado por una mayor regulación del sistema económico, pero se describe a sí misma como capitalista. Esta misma visión de que dentro del Partido Demócrata no quieran rehúsan irse hacia la izquierda, lo cual ha llevado precisamente a que sectores tradicionales como son los trabajadores los hayan abandonado, y en parte de eso se explica el ascenso que ha tenido Donald Trump dentro de la política estadounidense, algo que ahora en algunos personajes como resurge Zohran Mamdani ha generado todo tipo de cuestionamientos de si será capaz de jalar a los demócratas hacia esa corriente y qué tanto puede beneficiar o no al Partido Demócrata, sobre todo en la era Trump. Precisamente para ahondar, conocer más sobre todo trabajo que hubo detrás de Zohran Mamdani, el éxito que tuvo dentro de las elecciones internas del Partido Demócrata para la candidatura a la alcaldía de Nueva York, es que hablé con la activista Jimena Bustamante, que precisamente estuvo platicándonos cómo fue todo este despliegue que se dio por parte de la DSA, de los socialistas demócratas de América, y la manera en cómo se hizo campaña, y en parte que nos puede ayudar a entender el éxito que tuvo Zohran Mamdani dentro del proceso interno
del Partido Demócrata. Vamos a ver este primer fragmento de la entrevista que tuvimos con Jimena Bustamante y regresamos en un momento. La primaria era básicamente David contra Goliat. Zoran empezó con un reconocimiento de 1%, que son estas encuestas que se hacen para saber si la gente conoce el nombre de un político, y pues él ya era representante de la Asamblea Estatal para el área de Astoria y de Long Island City, pero a nivel ciudad realmente era un desconocido. Por otra parte, como decías, como es una de las figuras políticas más conocidas en Nueva York, ha sido gobernador y bueno, ha tenido todos los escándalos que mencionas, y ha estaba corriendo con el apoyo de muchísimos intereses económicos y políticos. La cantidad de dinero que como gastó en su campaña es impresionante. Se rompió todos los récords de gastos de campaña y de financiamiento independiente en la historia de las campañas en Nueva York. Digamos, a través de la ciudad recibió, gastó 5,5 millones de dólares a través del financiamiento como institucional por parte de la ciudad, pero luego hay estas otras entidades que se llaman comités de gastos independientes, que han sido autorizados por la Suprema Corte de Justicia para poder financiar campañas sin ningún límite, y esos comités invirtieron aproximadamente 26 millones de dólares. En el caso de Zoran, él gastó 6 millones de dólares por parte de los fondos institucionales que le correspondían a su campaña, pero tan solo recibió 1,8 millones por parte de comités independientes de financiamiento. Entonces, esto nos muestra que la arena estaba completamente desbalanceada. Ahora, ¿cómo es que, dado ese contexto, podemos entender el triunfo de Zoran? Me parece que uno de los elementos muy importantes es hablar de la estrategia territorial de la campaña. Esto es algo que quizás en México no siempre sea tan fácil de entender cuando comparamos la política mexicana con la política de Estados Unidos, la manera en que entendemos los partidos políticos. em, Dado que Zoran es un candidato demócrata, nos imaginamos que su campaña descansa en el Partido Demócrata, ¿no? O es impulsada por el Partido Demócrata, pero eso no es así. En Estados Unidos, los partidos políticos, además de ser un amasijo de intereses, son máquinas de recaudación de fondos. Y el Partido Demócrata no participó de apoyar a la campaña de Zoran, sino que quienes impulsaron la campaña de Zoran fueron los Socialistas Democráticos de América, que es una organización socialista que lleva mucho tiempo de existir, pero que tuvo su renacer, digamos, después de la campaña de Bernie, y que desde el 2017 ha estado sistemáticamente em, diseñando una estrategia electoral de creación, de ocupar posiciones, sobre todo de política local, y esto ha creado un músculo, una serie de conocimientos y de habilidades para poder manejar campañas de base. Entonces, Zoran, como asambleísta estatal, ganó a través del DSA. Su campaña fue impulsada por el DSA, y en octubre pasado él se presentó ante la membresía y nos dijo, bueno, estoy pensando competir por, por la alcaldía, y la organización decidió aventurarse en la contienda más ambiciosa de la cual ha sido parte, que es la contienda por la alcaldía, y, y creo que entender que el apoyo de DSA es lo que fue el esqueleto que permitió que después la campaña reclutara a muchos otros miles de voluntarios. Se calcula más o menos que los voluntarios repetidos, es decir, gente que no solo fue una vez, sino que hizo, como se llama aquí, canvassing, que es básicamente ir puerta por puerta, ¿no? Tocando y hablando con el electorado sobre las propuestas de él o la candidata, que aproximadamente 30,000 personas
fueron parte de esta estrategia, ¿no? De territorial, de alcance. Entonces, me parece que esto es esencial, o sea, entenderlo, entender el papel de los socialistas democráticos de América y cómo a partir de este músculo que ya se había venido ejercitando desde hace varios años, a partir de eso fue que fue posible lanzar una campaña de esta envergadura. Hay digamos, algo pocas veces comentado del pasado de Zohrán Mamdani, y es que antes de meterse de lleno a la política, antes de ser electo asambleísta del Congreso Estatal de Nueva York, tuvo un paso por la música. De hecho, él fue un rapero. Hay distintos videos musicales que se pueden consultar ahí en YouTube. Incluso hay una anécdota aquí, es que cuando su madre, Mira Nair, una directora de cine bastante consolidada, una de las únicas 7 mujeres en haber ganado el León de Oro de Venecia, es decir, una mujer con una trayectoria a cuestas, pues cuando ella le dirige una película de Disney, suma como parte de su proyecto precisamente a Zohrán Mamdani y lo hace... él se encarga, digamos, de la producción musical y del soundtrack de toda esta película. Este antecedente es importante porque él ha relatado a distintos medios cómo el involucramiento que tuvo con la música, letras muchas veces con un cierto contenido político, social, y sobre todo las influencias que tuvo de otro rapero fueron determinantes para que él decidiera involucrarse en la política y ser hasta el momento lo que ahorita hemos visto con todo este fenómeno mediático y dentro del Partido Demócrata y allá en la ciudad de Nueva York. No le cuento más, vamos con este segundo close-up y ahorita regresamos. De rapero a político. Zohrán Mamdani nació en Kampala, Uganda. Es hijo de Mahmoud Mamdani, un conocido comentarista político y profesor universitario especializado en ciencias políticas y estudios africanos. También es hijo de Mira Nair, una aclamada directora de cine que creció en la India y posteriormente emigró a Estados Unidos, bueno, después de haber vivido en Kampala, en Uganda. Es una de las 7 mujeres que han logrado el León de Oro de Venecia. Para poner en contexto la importancia, la trascendencia de la carrera que ha tenido la madre de Zohrán Mamdani. De hecho, un episodio pocas veces narrado se remonta a 2016, cuando Mira Nair dirigió una película de Disney llamada Queen of Katwe. En esta producción Zohrán Mamdani fue el supervisor musical y junto a su amigo de toda la vida, Abdul Bar Hussein, conocido como el rapero HAB o HAB, crearon la banda sonora de la película. Mamdani lo hizo bajo su nombre musical, que es Mr. Cardamom. De hecho, él tiene toda una trayectoria musical de algunos datos. Si usted pone ahí YouTube, puede ver una serie de videos de esta etapa que tuvo el propio Zohrán Mamdani. Ciertamente, antes de convertirse en esta figura destacada de los progresistas neoyorquinos, Mamdani fue consejero de prevención de ejecuciones hipotecarias y antes fue este rapero, primero como John Cardamom y luego como Mr. Cardamom, como reseña la revista Rolling Stone en un amplio artículo en el que da cuenta precisamente de este paso por la música que tuvo Zohrán Mamdani. Mamdani, de hecho, rapeó en público por primera vez cuando se postulaba a la vicepresidencia como estudiante de tercer año en la Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx. En 2015 adoptó oficialmente el nombre musical de John Cardamom y colaboró con su amigo Abdul Bar Hussein. En 2016 lanzaron un EP de 6 canciones titulado Sida Moicalo, que mostraba indicios de lo que ahora hemos visto, esta agudeza política que ahora pues es la que está definiendo su plataforma populista y económica de Mamdani para la alcaldía de Nueva York. Ese año, en una entrevista con OK Africa, Mamdani reveló que el título de álbum es la traducción al ugandés de Sin retorno al pueblo, y declaró al medio: no puedo volver al pueblo porque como ugandés asiático simplemente no tengo ningún pueblo, la ciudad es todo lo que tengo. Es parte de las declaraciones que han sido quienes han reseñado esta etapa de la vida de Mamdani como
raperos las han recuperado y se han dado eco precisamente de cómo esta visión que él traía es el eco de lo que ahora hemos visto en esta exitosa campaña, o al menos exitosa en el plano mediático. Aún veremos en noviembre qué tanto de ese éxito que hemos visto a través de los medios y las redes sociales se ve materializado en las urnas. Ese mismo EP está cargado de crítica social y también capta por qué Mamdani precisamente se ha convertido en un candidato que al menos le ha dado frescura en ciertos sectores y que han vuelto atractivo la elección de un personaje del Partido Demócrata, como hemos dicho, que lo ha tratado de jalar, o al menos representa el reto de qué tanto lo puede jalar hacia la socialdemocracia. A principios de junio se suma otro episodio pocas veces narrado. Mamdani contó a Hot 97, la principal emisora de radio de hip hop en Nueva York, cómo él se inició en la política al tratar de seguir los pasos de Himanshu Suri, un rapero criado en Queens y cofundador de grupos como Das Racist y Sweet Shop Boys. Suri, más conocido como Hems, creció junto con Ali Nanjami, un aspirante a concejal de Queens y que había estado haciendo campaña a favor de su amigo de la infancia. El Hems declaró precisamente, Mamdani declaró con respecto a la influencia que tuvo sobre él este rapero. De hecho, me involucré en la política local porque conseguí un ejemplar del Village Voice en 2015, donde vi que Hems, uno de mis raperos favoritos, apoyaba a su amigo de la infancia. Para él ese fue el momento determinante en el que él también vio que podía hacer lo mismo, saltar desde esa escena musical a la política. No es de extrañar por lo mismo que cuando anunció que iba a ser su candidatura a la alcaldía de Nueva York, Mamdani, que por entonces en 2020 era ya miembro de la Asamblea de Nueva York, era visto como un legislador estatal con un currículum escaso y desconocido para la mayoría de los neoyorquinos. Las primeras encuestas arrojaban un 1% de conocimiento hacia quién era Zohran Mamdani al momento de postularse. Evidentemente eso se revierte a partir de una campaña de ir casa a casa tocando con una plataforma importante que le da el DSA y sobre todo con un ejército de voluntarios, hasta 30,000 voluntarios que respaldaron su campaña, y una muy buena campaña que también tuvo en redes sociales, que a diferencia de sus otros contrincantes políticos más convencionales, pues le llevó al éxito, o al menos es así como se ha interpretado. Todo esto ha cambiado precisamente con todos estos elementos que se han agrupado, además de la misma imagen que ha proyectado Zohran Mamdani a través de ciertos medios, de redes sociales y en general el público, que hay que decirlo, no las tiene todas consigo mismo. De hecho, The New York Times ha emprendido una serie de artículos, de estrategias que han buscado básicamente atacar a Zohran Mamdani, beneficiando así a Eric Adams, que es el actual alcalde en funciones, e incluso a Andrew Cuomo. Por ejemplo, en una editorial, que ya profundizaremos eso en el siguiente close-up, básicamente dijo que él no tenía por qué estar en la papeleta para ser electo en noviembre próximo, y recientemente sacó un artículo bastante extraño en el que da paso a una filtración de un personaje que un personaje obtuvo a través de un hackeo, un personaje racista, extremista, blanco, en la cual se sugiere de manera bastante extraña de que Zohran Mamdani habría hecho pasarse como afroamericano para obtener beneficio de sumarse, poder ingresar a la Universidad de Columbia a través de una solicitud para ingresar a esta casa de estudios, cuando al final ni siquiera ingresó a la Universidad de Columbia, donde da clases su padre, y ni siquiera fue determinante el haberse sido pasar por afroamericano. De hecho, Mamdani dijo que él sí tachó que en las casillas de con qué se identificaba, él puso asiático y africano, y dijo, pues no pude poner más porque no había como los referentes necesarios para poder hacer entender cuál es el origen de donde yo provengo, como un musulmán proveniente de Asia, de la India, que nació
en Uganda, en el seno de una familia sudasiática. Dice, es más compleja la realidad de lo que evidentemente ha hecho pasar The New York Times, que ha sido ya cuestionado en columnas por The Washington Post, The Guardian y ciertamente por una serie de medios que han cuestionado qué hay detrás de estos intentos de The New York Times de atacar al candidato que ahora es el que está representando al Partido Demócrata para las elecciones allá de Nueva York. El mismo New York Times ha señalado que al llegar a la Asamblea Estatal en 2020, Mamdani venció a un personaje que llevaba 4 mandatos consecutivos y dice que se unió precisamente a un grupo de legisladores de Albany que formaban parte de la sección neoyorquina de los Socialistas Demócratas de América, el DSA. Es muy importante entender la relevancia y el papel que ha tenido esta organización en la plataforma electoral de Mamdani y sobre todo porque a partir de su pertenencia a este grupo es que los grupos más radicales es que lo llaman y lo tildan de comunista o de un riesgo para la política estadounidense. Dice The New York Times, su agenda en Albany era un reflejo de las prioridades de su campaña, pero de los 20 y tantos proyectos de ley que Mamdani ha presentado en más de 4 años en el Congreso, solo se han convertido en ley 3 temas relativamente menores. De hecho, en Albany fue uno de los miembros más jóvenes de la legislatura y de ser elegido alcalde en noviembre próximo, sería ya a sus 34 años, el cumpleaños en octubre, el dirigente más joven de la ciudad desde 1917, cuando John Purroy Mitchell, un reformista conocido como el niño alcalde, fue elegido y ejerció un mandato. Recuerda The New York Times al respecto. En esta plática que sostuve con Jimena Bustamante, también me expuso todas estas políticas universales que forman parte de la plataforma de la campaña de Zohran Mamdani, que buscan establecer dentro de Nueva York, que visto por distintos medios les llama la atención que sea tan puntual en las propuestas que ha puesto sobre la mesa, medidas tan concretas como congelar las rentas, la cuestión de los mercados, de las guarderías, del transporte, sobre todo partiendo de un diagnóstico que para los neoyorquinos no es ninguna sorpresa o algo tan difícil de comprender, que es el costo de vida tan alto que ha alcanzado esa urbe, una de las urbes más pobladas del mundo, de las principales urbes de todo el planeta. Entonces, en ese sentido es que los dejo con este fragmento de la entrevista con Jimena Bustamante para platicarnos precisamente todas estas propuestas que contienen en sí políticas universales que busca implementar Mamdani. Vamos a ver. Es importante señalar que en general la plataforma es una plataforma que plantea una ciudad vivible y asequible, porque en la ciudad de Nueva York, durante la pandemia hubo una baja de rentas porque mucha gente se fue, pero después de la pandemia, en los últimos 2 años, las rentas se han duplicado en promedio, el precio. Hemos estado viviendo una inflación tremenda, entonces el costo de la vida es pues inmanejable, ¿no? Entonces, uno de los ejes de la campaña de Zohran, como has mencionado, es la asequibilidad, ¿no? A través de algunas de las políticas que ya mencionaste, congelar la renta para las personas que tienen alquileres estabilizados, la creación de más unidades de vivienda asequible que están estabilizadas, el cuidado de niños universal, los buses rápidos y gratis, las tiendas de alimentos. Y creo que esto es muy importante también como para entender la clave del éxito de Zohran, que todas estas son políticas que tienen una visión de lo universal. Es decir, son políticas universales para todos, ¿no? Es decir, toman a un sector, en este caso, no sé, digamos los niños, ¿no? Y dicen, cuidado para todos los niños, sin importar el ingreso de sus familias, sin importar el estatus migratorio de sus familias. Y creo que esa visión universalista ha estado en el corazón del éxito de la plataforma de Zohran, y me parece importante llamarla así, visión universalista, porque nos permite también, en esta traducción de la que me hablabas, conectarlo con la política de México. Creo que mucho de lo que entendemos como humanismo mexicano o de la plataforma que ha impulsado la Cuarta Transformación es una plataforma de políticas de bienestar universales. Entonces creo que ahí hay un paralelo muy importante. Ahora, ¿cómo financiar
estás ahora sí tocando la pregunta que me hacías. La propuesta que tiene Során es la manera de financiar esta expansión de derechos sociales fundamentales es a través de incrementar los impuestos a las corporaciones simplemente para hacerlos equivalentes a los impuestos que cobra Nueva Jersey. Esto es importante decirlo. Nueva York cobra menos que su estado vecino, entonces Során está proponiendo simplemente equiparemos los impuestos corporativos al mismo nivel que Nueva Jersey y apliquemos un impuesto de 2% sobre la renta para aquellas personas que ganen más de $1 millón al año. Entonces, bueno, también no es eh, una política redistributiva, ¿no? Tremenda, radical, no, no lo es. Ahora, incluso eso que puede sonar como algo que es bastante feasible, depende de muchas voluntades políticas y toca muchos intereses. Entonces, la gobernadora, como lo señalas, Kathy Hochul, no ha apoyado todavía a Során explícitamente y se requiere de su colaboración para pues poder echar a andar esta política. Y creo que eso es parte quizás de los desafíos que se tienen en este periodo entre ahora y la elección general, es qué va a pasar alrededor de la campaña de Során, hasta qué punto va a lograr expander la coalición le ayudó a triunfar para poder obtener el apoyo de algunas de las figuras claves del establishment demócrata y también cuál va a ser el costo de ese apoyo. Creo que esto es muy importante señalarlo. En México no se ha hablado mucho de este caso, pero hubo otra experiencia en años recientes de una socialista democrática en Búfalo que también ganó las elecciones primarias y que después el establishment demócrata se lanzó absolutamente en contra de ella y la destruyó y ella perdió las elecciones generales. Entonces, es una medida de, digamos, cautela que tiene que tomar la campaña de Mamdani, porque por un lado se requiere el apoyo de algunas de estas figuras demócratas precisamente para poder impulsar estas políticas, pero por el otro, todos esos apoyos vienen con un costo. Y la pregunta es, ¿qué tan grande va a ser el costo y si la campaña de Során va a estar dispuesta a pagarlo? Es decir, si va a estar dispuesta a moverse hacia el centro o no. ¿No? Y ahí también, por supuesto, el movimiento, el DSA, será la fuerza que tiene que jalar la campaña a mantenerse en donde está. Hay un reto, evidentemente aquí los propios comentarios lo expresaban nuestros usuarios con respecto a las pocas posibilidades que puede llegar a tener para, en efecto, ganar en noviembre próximo la alcaldía de Nueva York. Incluso los retos que es implementar cada una de estas propuestas al necesitar el respaldo, el apoyo de la gobernadora de Nueva York, del Congreso estatal también del estado, que son medidas, y eso hay que sumar que dentro del propio Partido Demócrata se ve con recelo, por ejemplo, lo que representa Zohran Mamdani, un partido que a lo largo de los años se ha ido yendo hacia el centro incluso a veces hasta la derecha, cada vez acercándose más a la derecha, y él evidentemente representando todo lo contrario, un acercamiento más hacia la izquierda, más de la izquierda que puede ir ese Partido Demócrata, y hablándole a bases que durante el pasado proceso electoral no estuvieron o no respaldaron y le dieron la espalda a los demócratas, los trabajadores, las personas que evidentemente están preocupadas por el alto costo de vida, distintas cuestiones. Recordemos que una de las principales factores que jugó en contra de Joe Biden a nivel federal fue precisamente los indicadores de inflación y demás. El hecho de que Zohran Mamdani haya recorrido a pie junto con los voluntarios toda esta ciudad de Nueva York, y sobre todo el que se haya acercado, por ejemplo, a lugares que ganó, a distritos que ganó Donald Trump, pues eso implica todo una campaña que evidentemente ha tenido éxito. Pero reitero, dentro del propio Partido Demócrata tiene esos rivales, e incluso en días recientes se ha dado, desde mediados de junio, se ha dado esta cuestión de cómo The New York Times ha operado o sistemáticamente en su contra mediante una
editorial publicada el 16 de junio, en donde abiertamente dice que Zohran Mamdani no merece estar en las boletas. Eso es muy determinante. Y más recientemente, hace unos días, publicando un reportaje bastante confuso que ha sido cuestionado incluso por The Washington Post en columnas de opinión, por The Guardian, por ejemplo, en relación a cómo Zohran Mamdani aplicó cuando era más joven para la universidad. En un formulario llenó una de las casillas identificándose a sí mismo como afroamericano. En ese momento lo que señala The New York Times es que quiso aprovechar de las medidas que estaban dentro de la universidad para obtener un lugar dentro de esta casa de estudios, que al finalmente pues, no fue aceptado ni nada. Es decir, todo un reportaje que obtuvo publicando un documento que se obtuvo a través de una filtración que les hizo llegar un supremacista blanco, así identificado por The Guardian. Pues evidentemente todo ha sido cuestionado, el papel de este tipo de publicaciones que por ejemplo fueron utilizadas por Eric Adams, el actual alcalde afroamericano, que consideró un insulto que Mamdani, que no se ha reconocido abiertamente como afroamericano a lo largo de la campaña, lo hiciera para sacar provecho. Todo esto es una narrativa creada por The New York Times que fue empleada por uno de los rivales de Mamdani dentro de la alcaldía de Nueva York, el alcalde Eric Adams, señalado y cuestionado por corrupción y por la mala conducción que tuvo del gobierno de la alcaldía de Nueva York. Los dejo con este último close-up y ahorita regresamos. Nueva York, el gran reto de Mamdani. Antes de su campaña a la alcaldía, Mamdani prácticamente capturó los titulares nacionales en 2021 cuando se unió a los taxistas de Nueva York en una huelga de hambre de 15 días para buscar pues aliviar las deudas excesivas que enfrentaban estos taxistas. Eso es reseñado por CNN y la mayoría de la prensa estadounidense como uno de los momentos claves de cómo fue la transformación del fenómeno Mamdani que vemos hoy en día. Fenómeno refiriéndome al impacto que ha tenido, reitero, tanto en medios como en redes sociales. Esto sin obviar y sin dejar de pasar el reto que tiene de frente para ganar la alcaldía de una de las ciudades más pobladas de todo el mundo, determinante en muchos temas, recordando que el propio Donald Trump proviene de Nueva York, ¿no? Ahora de nueva cuenta, pues Mamdani ha vuelto a las portadas de los medios de todo el mundo, no solo de Nueva York, precisamente al haber ganado la nominación al Partido Demócrata luego de las internas que se dieron el 24 de junio, días después se oficializan los resultados, pero aún así el propio Andrew Cuomo pues ya había reconocido que pues no estaban de su lado los resultados y reconocía que había perdido frente a Zohran Mamdani. De hecho, Eric Adams, que es el actual alcalde, también tiene bastantes cuestionamientos por una gestión corrupta en la que no se han podido comprobar bien los resultados que ha dejado. Incluso, ya lo había comentado, él no contiende dentro del Partido Demócrata y se lanza como independiente, al igual que lo ha hecho Cuomo, quien enfrenta fuertes acusaciones precisamente de conducta sexual inapropiada. Son 11 las mujeres que lo han cuestionado. El propio Zohran Mamdani le recriminó eso durante los debates que hubo entre los candidatos del Partido Demócrata, diciendo que él no tiene ningún denuncia ni señalamiento de este tipo. Evidentemente, como siempre ha negado que se haya conducido de manera inadecuada en cada uno de estos casos y que se le señala de conducta sexual inapropiada. Ahora bien, el principal reto que existe y que señalan medios como The New Yorker, esta revista especializada de allá de Estados Unidos, con sede evidentemente en Nueva York, una de las revistas de más tiempo y más reconocidas a nivel mundial, es sobre cómo va a poder revertir Mamdani los malos números que tiene entre los más desfavorecidos. Mamdani ha hecho una campaña apuntando a las personas con menores recursos, quienes pues no las tienen todas consigo. Ha centrado su discurso en revertir
todos este abandono que existe sobre ellos, volver la ciudad de Nueva York una ciudad más accesible para ellos, pero ciertamente lo que arrojaron los resultados, las distintas encuestas y los resultados ahí del proceso interno del Partido Demócrata, es que los más desfavorecidos, las clases sociales más bajas y las personas de mayor edad, tanto en afroamericanos como por ejemplo latinos, no lo ven a él como una opción política. Él, de hecho, ha tenido mejor aceptación entre los más jóvenes, entre las clases blancas de la clase media. Es ahí donde él ha encontrado su aceptación. De hecho, The New Yorker decía que haya aspirado a representar a los oprimidos de la ciudad, pero que haya logrado atraer a la clase creativa que trabaja desde casa, es una contradicción que no pudo resolver antes del día de las primarias, antes del 24 de junio. Fue una anotación que hacía The New Yorker y que es consistente a lo largo de la prensa. Ahora bien, entonces, ¿cómo es que ganó la candidatura del Partido Demócrata? El propio Mamdani contó a The New Yorker que como parte de su campaña se centró, o al menos así lo dio a conocer, en tocar 1 millón de puertas en su nombre, una iniciativa que inteligentemente él impulsa también a través de sus redes sociales, y que si bien no le abrió las puertas de ese 1 millón de hogares que al menos planeó tocarlo, sí lo hizo a través de las plataformas digitales, en donde pues tiene buena aceptación, buena interacción entre los usuarios. Como parte de estas medidas, alrededor de unas 46,000 personas, la activista Jimena Bustamante, miembro del DSA, me platicaba que fueron realmente consistentes 30,000 las personas que se formaron dentro de este ejército, que pues hicieron campaña por él, y lo que atrajo fue a jóvenes votantes y moderados que lo han respaldado. De hecho, este es un aspecto que vale la pena retomar de lo que escribe The Economist, como lo ha escrito varias partes de la prensa extranjera. The Economist, esta revista británica, dice: reescribió el mapa político de la ciudad, ganando muchos de los distritos, esto es importante, que Donald Trump ganó en las elecciones presidenciales de 2024, zonas que parecían poco prometedoras para un candidato de su tamaño, como Hillside en Queens y Toddville en Staten Island, votaron por él. Es decir, Mamdani hizo, mientras Cuomo hacía estos eventos en donde juntaba a estos eventos tradicionales, estos mítines, Mamdani tuvo otra lógica junto con el DSA, que fue irse acercando a esas zonas que en 2024 ganó Trump, y precisamente tratar de revertir esa tendencia a su beneficio, es decir, volver a acercarse a esas personas que se hicieron abandonados por los demócratas, que se han afianzado más hacia el centro, incluso hacia la derecha. De hecho, 4 días antes de las primarias del 24 de junio, Mamdani recorrió a pie Manhattan. Fueron 21 kilómetros desde Inwood Hill Park hasta la terminal del ferry de Staten Island. Los neoyorquinos, dijo, merecen un alcalde al que puedan ver, oír e incluso gritarle. La campaña de Mamdani ha recaudado 7 millones de miles de donantes individuales y ha movilizado a un grande número de voluntarios, como los que les he dado cuenta, pero también ha obtenido el respaldo principalmente de Bernie Sanders, el senador independiente de Vermont, y la congresista, la representante Alexandria Ocasio-Cortez, y también del sindicato United Auto Workers. Recordemos el papel que tuvo el respaldar estas protestas de los taxistas. Lo cierto es que también enfrenta críticas, incluso dentro del progresismo estadounidense. Lo cierto es que también enfrenta críticas, incluso desde el progresismo estadounidense. CNN señalaba, por ejemplo, como Third Way, un centro de estudios nacional que promueve una agenda político-centrista, es decir, lo que es ahora el Partido Demócrata centrista, alertó a los demócratas del daño que va a causar Mamdani. El grupo publicó un memorándum hace unas semanas, en el que advertía que la victoria de Mamdani sería un golpe devastador en la lucha por derrotar al trumpismo. De igual forma, The New York Times, como ya le comentaba en el close-up pasado, se lanzó en su contra en una editorial
publicada a mediados de junio, en la que sostuvo: el señor Mamdani se presenta con una agenda especialmente inadecuada para los desafíos de la ciudad. Es un socialista democrático que con demasiada frecuencia ignora las inevitables desventajas de la gobernanza, para después atrizar: no creemos que Mamdani merezca un lugar en las papeletas electorales de los neoyorquinos. Su experiencia es escasa. A eso se suma lo que le comentaba de este reportaje que publicó The New York Times en días pasados, en el que, a partir de información obtenida de un hackeo que le hizo llegar un supremacista blanco, es importante aquí sí la fuente, como sostiene The Guardian, sugiere que Mamdani mintió sobre su raza, se hizo pasar por afroamericano para aprovecharse de la política de admisión de acción afirmativa de la Universidad de Columbia. Es un artículo que, en verdad, si usted lo puede leer en línea, es bastante sorprendente, porque Mamdani ni siquiera ingresó a la universidad. Ahí el propio Mamdani aclara que pues tacha las casillas destinadas a qué sectores sociales a qué sectores raciales él se identifica. Pues él puso afroamericano y asiático, dice, pues porque no había otra cuestión en las cuales yo pudiera haberme sentido identificado. De hecho, The Washington Post ha dado cuenta en artículos de cómo es real, cómo incluso en los censos, la manera en la que las personas no encuentran la forma en cómo estadísticamente están elaboradas, la manera para responder y sentirse representados en algún tipo de cuestión de raza o de sus orígenes, lo cual ha llevado que de un censo a otro crezca la diversidad de cómo estadounidenses se sienten identificados, ya sea como latinos, como mexicanos, como asiáticos, como provenientes, no sé, de China, cómo ellos se sientan identificados. A la manera en que ha cambiado la clasificación es como ha aumentado la diversidad, sin que eso implique que ahora Estados Unidos sea más diverso, sino que simple y sencillamente, decía el Washington Post, ahora se procesa la información de manera distinta y por ello se puede ver de mejor manera esta diversidad. Lo cierto es que, así como es cuestionado por su poca experiencia, me refiero a Mamdani, y que es atacado por su origen por la extrema derecha, hay grupos también dentro de Estados Unidos que ven en él el tipo de político innovador que los demócratas han estado buscando para hacer frente a este Donald Trump, pero también a su movimiento MAGA. De hecho, de ser elegido alcalde, se convertiría en una de las personas más jóvenes en ocupar el cargo, ya lo mencionaba, desde 1917, y también se convertiría en el primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad, hogar de más de 500,000 de musulmanes y una de las mayores poblaciones judías fuera de Israel. También sería el primer inmigrante en décadas, y más importante aún, como destacaba The Economist, sería la primera estrella política de izquierda en surgir durante la segunda presidencia de Donald Trump. Evidentemente esto también lo cuestiona The Economist, y es, creo, una pregunta importante saber si ese tipo de perfil puede ser determinante para ayudar al Partido Demócrata a revertir toda esta tendencia de Donald Trump en la presidencia, y sobre todo con todo el movimiento que hay detrás, o por el contrario implicará otro tipo de problemáticas que aún tendremos que discernir, sobre todo cuando dentro del partido existe esta manera de Mamdani los jalará hacia su lado, o el centro jalará a Mamdani hacia pues su espectro ideológico. Esas son preguntas que evidentemente tendrán que irse respondiendo después de la cita de noviembre, cuando Zohran Mamdani contienda en esta elección contra Andrew Cuomo y contra Eric Adams, que son los otros dos candidatos a vencer en esta jornada, que sin duda será determinante tanto para la política estadounidense como para el Partido Demócrata en concreto. Pues bien, le agradezco mucho a cada uno de ustedes que nos están acompañando en Close Up, a Jess Antequeras, a María Ávila, que fue una de las personas que nos propuso meternos también al tema de Zohran Mamdani, al propio Miguel Ayala, evidentemente al buen Rodolfo Salas y al señor Doctor Master of Puppets. A cada uno de ustedes muchas gracias por quedarse en Close Up. Vamos a este último fragmento y con eso nos despedimos de esta entrevista con Jimena Bustamante, en donde
nos detalla bien a bien cómo fue precisamente esta organización y particularmente el rol que tuvo esta organización de socialistas demócratas de América, cómo fue que se involucraron, cómo fue esto de ir a tocar puerta por puerta y de qué manera eso implicó una diferencia dentro del proceso interno del Partido Demócrata, en el cual triunfó el pasado 24 de junio Zohran Mamdani, que reitero será hasta noviembre cuando sea la elección en la alcaldía de Nueva York, en donde prácticamente el rival a vencer es Andrew Cuomo, el exgobernador de Nueva York acusado de conducta sexual inapropiada, y Eric Adams, el actual alcalde de la ciudad, señalado por corrupción. Es así como los dejamos con este último fragmento de la entrevista y de paso pues me despido, nuevamente agradecer a Emma Juárez y a Ana Méndez que nos hayan acompañado y sobre todo a cada uno de ustedes que se hayan quedado con nosotros. Muchas gracias. Y jugó un papel muy importante en el hecho de que la campaña lograra expandir el electorado. Es decir, muchas de los pronósticos que se hicieron sobre la campaña tenían en cuenta cuál era la composición demográfica y los números que usualmente salen a votar en una primaria demócrata. Es decir, quiénes están registrados como demócratas y dentro de ese universo de gente registrada, cuánta gente sale a votar, que es realmente una cantidad muy, muy baja, ¿no? De manera habitual y gente usualmente mayor. ¿Qué fue lo que hizo la campaña de Zohran? Fue que invitó a muchos votantes muy jóvenes a registrarse y a votar por primera vez. Entonces, gente que no había votado antes, ya sea por su edad o porque simplemente no había tenido interés de hacerlo, lo hizo. Entonces, eso fue una de las claves, la extensión del electorado entre gente joven y votantes de primera vez. ¿Quiénes votaron por Zohran? Em, en, en una llamada que auspició el DSA para reflexionar, hacer una reflexión colectiva sobre el resultado de las primarias, se decía que la campaña de Zohran era la campaña del en medio. Así la llamaron. Y esto quiere decir que las personas de ingreso medio fueron quienes apoyaban a Zohran. Personas de ingreso medio y personas que rentan, es decir, que no son propietarias de su vivienda. Digamos que ese es el gran segmento que votó por Zohran. También hubo mucho voto latino, lo cual fue una sorpresa. Hubo mucho trabajo por parte de la campaña por atraer al voto latino, eso hay que decirlo explícitamente, pero el hecho de que sobre todo ciertos sectores latinos que usualmente se entienden como conservadores, como quizás el voto dominicano, em, apoyaban a Zohran. Entonces hubo mucho apoyo por parte de votantes latinos y dentro de los votantes afroamericanos hubo apoyo entre sectores de ingreso medio y profesionales. ¿Quiénes votaron por Cuomo? Básicamente las personas en la cúspide de la pirámide social y las personas de más bajo ingreso. Esos fueron los votos que se fueron hacia Cuomo. Y finalmente, para hablar de otro elemento de este logro, creo que tiene que ver con la narrativa que impulsó Zohran. Podemos hablar en un momento más de su propuesta específica, su plataforma, pero en términos de cómo se presentó y cómo presentó a la campaña, tuvo una campaña de medios muy fresca, poco solemne, muy cercana, ¿no? Que cuando tú veías cualquier anuncio de Zohran, había siempre elementos de humor, ¿no? Poca seriedad, lo cual no implica poca formalidad en los compromisos, ¿no? Y en la plataforma política, sino un poco romper el molde de estos políticos acartonados y presentar a una campaña atractiva en términos narrativos y visuales.